Has visto Steve Austin correr a cámara lenta 100 veces. Ese sonido biónico se te quedó grabado para siempre, pero nunca supiste que el choque inicial era real. Ni que Lindsay Wagner solo aceptó el papel como regalo de cumpleaños para su hermana. Los niños necesitaban terapia para superar el trauma. Un futuro ganador del Oscar interpretó a un cyborg. Incluso Harrison Ford casi reemplazó a Lee Majors. Esta serie esconde verdades más extrañas que cualquier misión de la OSI. Estos son 30 datos curiosos sobre el hombre de los 6 millones de dólares, de 1974 a 1978. Y juro que algunos de estos datos no eran aptos para la televisión. Pero antes de sumergirnos en estos datos increíbles, quiero saber tu opinión. Deja un comentario abajo y dime cuál fue tu episodio favorito del hombre de los 6 millones de dólares. ¿Fueron los episodios de Bigfoot, los crossovers de la mujer biónica, o quizás alguna de esas locas misiones de espías que te mantenían en vilo de niño? Cuéntame en los comentarios. Los leo todos. Y si te está gustando este viaje al pasado, hazme un favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que viene. ¡Vamos allá! Empezando por aquel accidente que todo el mundo creía que era magia de Hollywood. Cada semana, millones de personas ven ese horrible accidente aéreo. El metal revoloteando, los restos humeantes, el drama. Lo que no sabían era que esas imágenes eran 100% reales. El 10 de mayo de 1967, el piloto de pruebas de la NASA, Bruce Peterson, se estrelló contra el suelo a 402 kilómetros por hora en un Northrop M2F2. La aeronave dio 6 vueltas de campana en la base de la Fuerza Aérea Edwards. Sobrevivió con una fractura de cráneo y, finalmente, perdió un ojo a causa de una infección. Ese accidente real sirvió de introducción para 99 episodios, 3 películas piloto y 3 películas de reencuentro. Peterson declaró posteriormente que odiaba ver la repetición cada semana. Lo que ven en el programa es lo que recuerdo, dijo a los entrevistadores. Imaginen vivir eso y luego ver cómo Estados Unidos lo convierte en entretenimiento. Todos los niños de los 70 pensaban que eran efectos especiales. Pues no, era pura y aterradora realidad. Podemos recrearlo. Tenemos la tecnología, pero no quiero gastar mucho dinero. El accidente de Peterson no solo inspiró un programa de televisión, sino que puso fin a su carrera como piloto. El hombre que probó el avión más experimental de la NASA nunca volvió a pilotar. Pero aquí viene la parte de la que nadie habla. No desapareció. Peterson siguió trabajando en la NASA en puestos de apoyo hasta 1971. Décadas después, se convirtió en jefe de seguridad de Northrop Corporation, la misma compañía que construyó el M2F2 que casi le cuesta la vida. Un ciclo completo. Trabajó en el programa del bombardero furtivo B-2 hasta su jubilación en la década de los 90. Peterson murió tranquilamente en mayo de 2006 a los 73 años. Me encanta que el verdadero hombre biónico nunca armara un escándalo. Simplemente siguió apareciendo, siguió trabajando, siguió contribuyendo. El programa convirtió a Steve Austin en un héroe. Bruce Peterson fue uno. Bien, estás en la pista y estás en el perfil. Tenemos tu pulso de tono aquí. Se ve muy bien. Entendido. Escucha, NASA 1. Estás un poco dentro de la pista, pero yo lo mantendría como estás. Aquí es donde la historia se vuelve escalofriante. El autor Martin Kayden no solo oyó hablar del accidente de Peterson, sino que lo presenció. Kayden era un experto en aviación en la base de la Fuerza Aérea Edwards ese mismo día de 1967. Observó cómo el M2F2 daba vueltas de campana en el lecho del lago a 400 kilómetros por hora. Vio los restos retorcidos. Sabía que Peterson había sobrevivido a una hazaña casi imposible. Esa imagen impactante lo acompañó durante 5 años. En 1972, escribió Cyborg, la novela que se convirtió en el hombre de los 6 millones de dólares. Toda la saga comenzó con un hombre presenciando la muerte inminente de otro. La realidad se convirtió en ficción. La ficción se convirtió en leyenda. A veces, la inspiración surge en los momentos más extraños y oscuros. Este fue uno de ellos. Quizás por eso el episodio piloto se sentía tan realista. Aquí está el detalle que aún me da escalofríos. Peterson no solo estaba lidiando con una falla del avión durante ese accidente. Había un helicóptero de rescate en su aproximación al aterrizaje. Demasiado cerca. Muchísimo cerca. En la grabación de audio original, se escucha la voz de Peterson aumentando de pánico. Vaya, hay algunos problemas. Quiten ese helicóptero del camino. Me temo que ese helicóptero me va a alcanzar. El helicóptero lo distrajo en el peor momento.
Fue arrastrado por el viento cruzado hacia un área sin marcar donde no había referencias visuales. No pudo calcular su altura. El equipo de rescate que intentaba salvarlo pudo haber contribuido al accidente que hizo historia en la televisión. Esa es la clase de cruel ironía que resulta increíble. La primera opción de los productores no fue Lee Major, sino Monty Markham. Incluso el autor Martin Caidin lo prefería. Pero Markham ya se había comprometido con una nueva serie de Perry Mason en CBS, así que Lee Majors se quedó con el papel. Y aquí viene el giro inesperado que lo hace perfecto. Más tarde, Markham apareció 2 veces en la serie El hombre de los 6 millones de dólares como Barney Miller, el hombre de los 7 millones de dólares. Un rival biónico que costó $1 millón más que Steve Austin. El actor que casi se convirtió en Steve Austin acabó siendo el hombre diseñado para vencer a Steve Austin. El premio de consolación más extraño de Hollywood. Me pregunto si Markham alguna vez pensó en esa ironía durante el rodaje. Podría haber estado corriendo a cámara lenta todas las semanas. Luke. Es imposible. En 1975, a Lindsay Wagner le ofrecieron un papel como invitada en 2 episodios. No le interesó. Leyó el guión y pensó, ¿qué pasa con esta gente que salta de edificios? La ciencia ficción pura no era lo suyo, pero su hermana menor, Randy, era una gran fan de la serie. La madre de Wagner le dijo, tienes que hacerlo porque es la serie favorita de tu hermana. Entonces Wagner se dio cuenta de algo sorprendente. La fecha de inicio en el contrato coincidía con el cumpleaños de su hermana. Lo interpretó como una señal. Ese regalo de cumpleaños se convirtió en La Mujer Biónica, una serie ganadora del Emmy que duró 3 temporadas. Los fans de One Sister hicieron historia en la televisión. La próxima vez que alguien te diga que los cumpleaños no importan, háblale de Randy Wagner. A veces, los mejores regalos son los que te das a ti mismo. Jamie Summers recibió implantes biónicos. Se enamoró de Steve Austin. Luego su cuerpo rechazó los implantes. Murió. Fin de la historia. Esto cumplió con el contrato de Lindsay Wagner, pero entonces ocurrió algo sin precedentes. ABC recibió miles de cartas. Un hospital infantil escribió que los niños necesitaban terapia psicológica especializada tras la muerte de Jaime. La indignación fue enorme. Entonces, los productores hicieron algo casi inaudito en los años 70. Escucharon a la audiencia. Recrearon su muerte utilizando tecnología de criogenización. Cammy volvió a la vida en un episodio posterior. La indignación pública resucitó literalmente a un personaje. Los padres escribían cartas furiosas mientras sus hijos lloraban desconsoladamente. La mujer biónica tenía que vivir, y lo hizo. Prueba de que a veces los fans tienen razón. Antes del catastrófico accidente de Peterson, el M2F2 había completado 16 vuelos de prueba exitosos. El suyo fue el número 16. Algunos dicen que el 17. En total, el programa de cuerpos sustentadores de la NASA duró 12 años con solo un accidente grave. Y ese accidente se convirtió en la grabación de choque más vista en la historia de la televisión. Repetida en 99 episodios. 3 películas piloto. 3 películas de reencuentro. Sindicaciones interminables. El peor día de un hombre se transmitió literalmente miles de millones de veces a lo largo de décadas. Piénsalo. El trauma de Peterson se convirtió en la banda sonora de la infancia de una generación. Cada repetición, cada episodio en streaming, cada clip de YouTube, su accidente, su dolor, su supervivencia convertidos en el tema de apertura. Tras el accidente de Peterson, la NASA no desechó el M2F2. Lo devolvieron a las instalaciones de Northrop y lo reconstruyeron, añadiéndole un tercer estabilizador vertical de gran tamaño entre las aletas y rebautizándolo como M2F3. Realizó 27 vuelos de prueba exitosos entre 1970 y 1972. Nunca más volvió a estrellarse. Al igual que Steve Austin, el M2F2 sufrió daños catastróficos, fue reconstruido y se le dio una segunda oportunidad. El avión y el personaje que inspiró compartieron la misma historia. Ambos fueron reconstruidos, ambos volvieron al servicio, ambos triunfaron. Ese paralelismo es casi perfecto. La vida imitando al arte que imita al arte. El avión que creó la serie vivió la premisa de la serie. Quizás sea el destino, quizás sea poesía. De cualquier manera, es hermoso. Steve Austin, astronauta, un hombre al borde de la muerte. Esa narración inicial no la hizo un locutor profesional. Fue el propio productor, Harve Bennett. Bennett fue quien ideó la premisa del programa. Escribió esa introducción icónica y luego la grabó con su propia voz. Podemos reconstruirlo.
Tenemos la tecnología. Una de las frases más citadas de la televisión provino del hombre detrás de la cámara. La voz que definió a una generación pertenecía al propio productor del programa. Me encanta. Nada de actores de doblaje de Hollywood. Solo un tipo que creyó en su visión lo suficiente como para hacerla realidad con sus palabras. Eso es confianza. Eso sí es compromiso. Eso es Harve Bennett convirtiéndose en inmortal, phrase a phrase. A veces, el mejor narrador es aquel al que realmente le importa. El episodio piloto original de 1973 no tenía efectos de cámara lenta, ni efectos de sonido electrónicos, ni zooms con ojos biónicos. Esos elementos característicos aún no existían. El productor Harve Bennett se inspiró en documentales deportivos de la NFL para crear la cámara lenta. El diseñador de títulos, Jack Cole, filmó a Lee Majors corriendo a gran velocidad, luego ralentizó el video y superpuso imágenes en movimiento rápido. ¿El objetivo? Transmitir una sensación de potencia sobrehumana en lugar de ridículo. Se convirtió en el sello visual más icónico de la serie y se inventó después de la emisión del episodio piloto. A veces, las mejores ideas llegan tarde. Esa escena a cámara lenta definió toda la serie. Sin ella, El hombre de los $6 millones habría sido un programa más. Con ella, Inolvidable, un feliz accidente que lo cambió todo. El Dr. Rudy Wells, el cirujano que le implantó las prótesis biónicas a Steve Austin, tenía 3 rostros diferentes. Martin Balson lo interpretó en el primer episodio piloto. Alan Oppenheimer lo reemplazó en los 2 siguientes pilotos y en las temporadas 1 y 2. Martin E. Brooks se convirtió en el Rudy definitivo de las temporadas 3 a 5. 3 actores, un personaje, 5 años. Nadie en la OSI pareció darse cuenta de que su cirujano biónico jefe cambiaba constantemente de apariencia. La máxima ironía. El doctor que reconstruía rostros no podía conservar el suyo. Siempre me pregunté si los niños se daban cuenta. Les preguntaban a sus padres, un momento, ¿no estaba Rudy diferente la semana pasada? ¿O simplemente aceptaban que los médicos a veces tienen un aspecto distinto? Los años 70 fueron una locura. La continuidad era más una sugerencia que una regla. Los créditos iniciales muestran imágenes de 2 aeronaves diferentes. El accidente en sí corresponde al M2F2 de 1967, pero algunas tomas muestran el HL-10, un diseño de fuselaje sustentador completamente distinto. Lo más extraño es que los episodios no se ponen de acuerdo sobre qué avión se estrelló Austin. En Deadly Replay, Oscar lo llama HL-10. En la película de reunión de 1987, Austin lo llama M3F5. 5 años de episodios, múltiples películas de reunión. Nadie llevó la cuenta. Es como si el equipo de producción hubiera dicho, son todos aviones de aspecto extraño. ¿Quién lleva la cuenta? Al parecer, no los editores de continuidad. De niños, nunca nos dimos cuenta. Ahora es divertidísimo. El avión que cambió de identidad más veces que el doctor. Rudy Wells. El episodio piloto de 1973 no solo fue un éxito de audiencia, sino que también fue nominado al premio Hugo, el galardón más prestigioso de la ciencia ficción. Una película para televisión compitiendo contra novelas escritas, nominada por aficionados y profesionales del género. No ganó, pero la nominación demostró algo crucial. No se la consideró simplemente televisión de serie B. La comunidad de la ciencia ficción la reconoció como ficción especulativa legítima, una exploración seria del mejoramiento humano, la cibernética y la tecnología. El hombre de los $6 millones se ganó el respeto de los guardianes del género. Esa nominación al Hugo decía, esto importa, y así fue. Prueba de que a veces las series de acción esconden ideas reales. A veces el futuro se oculta en horario estelar. Según Nielsen, cuando se emitió el episodio piloto en marzo de 1973, fue el 10º programa más visto de esa semana. Antes de convertirse en serie, antes de la cámara lenta, antes de los icónicos efectos de sonido, era simplemente una historia oscura sobre un astronauta destrozado reconstruido con tecnología experimental. Ese éxito inmediato demostró que el público anhelaba esta historia. ABC encargó rápidamente 2 telefilmes más. En enero de 1974, se convirtió en una serie semanal. El público estaba listo para la era biónica. A veces, una serie triunfa justo en el momento preciso. Este fue ese momento. Estados Unidos quería héroes que hubieran sufrido, héroes que hubieran sobrevivido. Quizás todavía los queramos. El episodio piloto original de 1973 fue un fracaso rotundo. Posteriormente, Glenn A.
Larson produjo 2 películas para televisión que siguieron al episodio: Wine, Women, and Worry the Solid Gold Kidnapping. Larson le dio todo el glamour de James Bond. Escenarios exóticos, mujeres hermosas, artilugios de espionaje y intrigas internacionales. Pero cuando la serie semanal se estrenó en enero de 1974, bajo la dirección de Harve Bennett, se perdió todo el encanto de Bond. Austin se convirtió en un espía realista y reacio. 3 visiones creativas distintas. Un solo hombre biónico. 0 coherencia. Es como si no pudieran decidir si Steve Austin era 7 o simplemente un tipo que no quería estar allí. Alerta de spoiler. El héroe reacio ganó. Quizás eso fue lo que lo hizo tan cercano al público. Oscar Goldman, el jefe de Steve Austin en la OSI, es fundamental para la serie, pero no aparecía en el piloto original de 1973. Darren McGavin interpretaba a Oliver Spencer, el supervisor de Austin en la OSO. Cuando se estrenó la serie, Spencer desapareció por completo. Apareció Oscar Goldman, interpretado por Richard Anderson. La OSO se convirtió en la OSI, sin explicación, sin transición, sin mención alguna. El primer jefe de Austin simplemente dejó de existir, reemplazado por un personaje y una organización completamente diferentes. Imagínate ir a trabajar el lunes y que tu jefe sea una persona totalmente distinta con otro nombre. ¿Dónde está Oliver? Oliver Quinn. Eso sí que es una reestructuración empresarial seria. En los años 70, la continuidad era un tema poco importante. Lee Major no nació con ese nombre. Su nombre de nacimiento era Harvey Lee Urey. Su padre falleció en un accidente laboral 5 meses antes de su nacimiento. Su madre murió en un accidente automovilístico cuando él tenía 17 meses. A los 2 años, sus tíos lo adoptaron. El niño que lo perdió todo antes de los 2 años se convirtió en un hombre reconstruido por la ciencia. La historia de Steve Austin, un hombre al borde de la muerte que recibe una segunda oportunidad, resonaba inquietantemente con la propia vida de mayor. Eso no es actuación de método, eso es experiencia vivida, el casting perfecto. Un huérfano interpretando a un hombre renacido. A veces, el papel encuentra al actor ideal por razones inesperadas. Quizás Major comprendió a Steve Austin mejor que nadie. En El secreto de Bigfoot, Steve Austin descubre una huella enorme. El departamento de utilería hizo un molde de yeso para el episodio, pero usaron el pie real de Andre the Giant, talla 24, extendiendo el talón unos centímetros, pero el resto es auténtico. El productor Kenneth Johnson hizo 2 moldes. Una se quedó con el hombre de los 6 millones de dólares. La otra, Johnson, la usó en el episodio piloto de Hulk. 2 series legendarias de los años 70. Una huella real de un gigante. Me encanta imaginar a Andre sentado allí mientras le hacían el molde, probablemente preguntándose en qué lío de Hollywood se había metido esta vez. Esa huella viajó de una serie a otra como una leyenda entre bastidores. A veces, los mejores accesorios son los auténticos. Al crear el androide Pie Grande, el productor Kenneth Johnson buscaba algo inquietante. Le puso ojos blancos brillantes. El efecto funcionó de maravilla, así que Johnson lo repitió en su siguiente serie, El Increíble Hulk. Esos ojos blancos señalaban la transformación de David Banner. Esa era la técnica de Kenneth Johnson para crear a Pie Grande. Una decisión creativa se convirtió en el sello distintivo de 2 monstruos icónicos de los años 70. Esa es la señal de una gran idea. Funciona más de una vez. Johnson sabía reconocer lo espeluznante. Esos ojos blancos todavía me dan escalofríos. Es curioso cómo un Sasquatch biónico nos enseñó cómo se ve el miedo. A veces, los mejores efectos especiales son los más sencillos. Steve Austin será aún mejor que antes. En los famosos episodios de Bigfoot, Steve Austin lucha contra el legendario Sasquatch. Durante su brutal batalla, ocurre algo impactante. El brazo de Pie Grande se desprende, dejando al descubierto cables y circuitos. La criatura no era real. Era un androide guardián que protegía una base alienígena oculta en una montaña de California. Alucinante, ¿verdad? Andre el Gigante interpretó al robot de 2,13 metros en 1976. Cuando Pie Grande regresó, Ted Cassidy tomó el relevo. 2 gigantes de la televisión, una bestia biónica. De niño, la escena del brazo arrancado me pareció alucinante. Durante la primera temporada de La Mujer Biónica, Lindsay Wagner conducía con su novio, el actor Michael Brandon. Sufrieron un accidente. Brandon sufrió una grave lesión ocular. Wagner se hizo un profundo corte en el labio superior que le dejó una cicatriz permanente. La producción se detuvo durante semanas.
El accidente ocurrió mientras interpretaba a un personaje reconstruido tras un accidente catastrófico, la vida imitando al arte de la peor manera posible. Wagner aún lleva esa cicatriz. Cada vez que se miraba al espejo, probablemente pensaba en Jaime Summers. A veces, la realidad y la ficción se confunden de formas que uno jamás desearía. Quizás eso hizo que su actuación fuera aún más auténtica. El dolor tiene ese efecto. En 1989, NBC emitió Bionic Showdown, The 6 Million Man and the Bionic Woman. Esta película de reencuentro presentó a una nueva mujer biónica llamada Kate Mason. La actriz era Sandra Bullock. Sí, la futura ganadora del Oscar había interpretado en sus inicios a una cyborg. La película fue concebida para lanzar una nueva serie protagonizada por Bullock. No llegó a suceder, pero para una película para televisión. Sandra Bullock lució implantes biónicos y luchó junto a Lee Majors y Lindsay Wagner. Una línea temporal alternativa donde Bullock se convirtió en una estrella de acción en los 80 en lugar de los 90. Imagine a Speed, pero con piernas biónicas. La verdad es que suena increíble. A veces las carreras profesionales toman rumbos inesperados. El hombre de los 6 millones de dólares estrenó La Mujer Biónica en enero de 1976. Ambas series se emitieron en ABC con frecuentes episodios cruzados. Después de la segunda temporada, ABC canceló La Mujer Biónica. NBC la retomó inmediatamente para una tercera temporada. Ahora, las series se emitían en cadenas rivales. Los cruces entre cadenas se volvieron imposibles, pero Richard Anderson y Martin E. Brooks continuaron interpretando a Oscar Goldman y al Dr. Rudy Wells en ambas series simultáneamente. Dos cadenas, dos series, los mismos personajes. Algo casi sin precedentes en la historia de la televisión. Imagínense las negociaciones del contrato. Así que me quieren en NBC los lunes y en ABC los miércoles. Increíble. Quizás el universo biónico era más grande que cualquier cadena de televisión. Algunas historias se resisten a ser contenidas. La serie El hombre de los 6 millones de dólares se emitió desde 1974 hasta 1978, con un total de 5 temporadas. El último episodio se emitió el 6 de marzo de 1978. En total, 99 episodios. A solo uno de la mágica marca de los 100 que garantiza una sindicación rentable. Algunos dicen que ABC la canceló justo antes de alcanzar los 100 episodios. Otros afirman que los índices de audiencia estaban bajando. En cualquier caso, Steve Austin estuvo a punto de lograrlo. 99 misiones, 99 aventuras, a un episodio de la inmortalidad televisiva. Es como correr una maratón y parar en el kilómetro 26. Tan cerca, y a la vez tan frustrante. Tal vez sea apropiado. Ni siquiera los hombres biónicos siempre terminan lo que empiezan. A veces, 99 son suficientes. Lee Majors no solo actuó junto a Lindsay Wagner, sino que también le cantó. Majors interpretó un tema romántico llamado Sweet Holly, que sonó en varios episodios. Años después, volvería a cantar, la canción principal del tipo que acaba con él. Pero primero llegó Sweet Hank, un hombre biónico dándole una serenata a la mujer biónica. El hombre que podía correr a 96 kilómetros por hora y levantar coches también tenía un lado sorprendentemente tierno. Apuesto a que Majors tuvo esa canción metida en la cabeza durante años. Dulce J, Dulce J. Una vez que cantas tu propia canción de amor, no puedes olvidarla. Quizás eso hizo que el romance se sintiera aún más real. A veces, las mejores actuaciones nacen del corazón. La segunda esposa de Lee Majors fue Farrah Fawcett. Se casaron en 1973, el mismo año en que se estrenó la serie El hombre de los 6 millones de dólares. Fawcett se convirtió en una superestrella con Los Ángeles de Charlie en 1976. Ambas series se emitieron en ABC y fueron grandes éxitos. Fueron la pareja de oro de la televisión en los años 70, pero se divorciaron en 1982. Años después, cuando Farrah Fawcett falleció en 2009, Major confirmó que no asistió a su funeral. Explicó que tenía sus propios recuerdos y no quería ser una distracción. Dos íconos, un matrimonio complicado, una despedida íntima. A veces, las despedidas más silenciosas son las más significativas. Quizás se trate de dignidad, quizás de respeto. En cualquier caso, es desgarrador y hermoso. Antes del hombre de los 6 millones de dólares, la palabra biónico era jerga científica oscura. La biónica, el estudio de sistemas mecánicos que funcionan como organismos vivos. Tras la serie, biónico se incorporó definitivamente al lenguaje popular.
significaba sobrehumano, mesurado, poderoso, más allá de los límites normales. La serie no solo popularizó la palabra biónico, sino que cambió su significado para siempre. Hoy en día, cuando la gente dice biónico, no piensa en investigación científica. Están pensando en Steve Austin corriendo a cámara lenta. Una serie de televisión reescribió el diccionario. Eso es impacto cultural. Eso es legado. A veces la ficción se vuelve más real que la realidad. Este es uno de esos casos. Kenner Toys lanzó la figura de acción del hombre de los 6 millones de dólares en 1975. Se convirtió en uno de los juguetes más vendidos de la década. La figura tenía un ojo biónico por el que se podía mirar, una pequeña mira telescópica integrada en la parte posterior de la cabeza. Un brazo tenía una empuñadura biónica con un embrague que se activaba mediante un botón. Se podía retirar la piel sintética para revelar el brazo mecánico que había debajo. Algunas versiones incluían un maletín explosivo. Para los niños de los años 70, esto no era solo un juguete, era su hombre biónico personal. Toda una generación jugaba a ser reconstruido. Esa es la magia del buen merchandising. A veces, el juguete se vuelve tan legendario como la serie. Este lo logró. El episodio piloto de 1973 sufrió una grave crisis de identidad. Algunos anunciantes la denominaron Cyborg, en referencia a la novela de Martin Caidin. En la programación televisiva aparecía como el hombre de los 6 millones de dólares. La escena inicial mostraba una pantalla de ordenador que definía la palabra cyborg. Esto generó décadas de confusión. Ni los anuncios en periódicos, ni los comunicados de prensa, ni siquiera el sello DiscoVision de 1979 se ponían de acuerdo. Finalmente, Universal lo resolvió. El hombre de los 6 millones de dólares siempre fue el título oficial. Pero esa primera palabra, cyborg, que apareció en pantalla, confundió a toda una generación. Incluso el título de la serie necesitaba ser reconstruido. Quizás era lo apropiado. Quizás todo en esta serie debía ser reconstruido. En realidad, es perfecto. Incluso el nombre tuvo una segunda oportunidad. Mirando hacia atrás, el hombre de los 6 millones de dólares era más que correr a cámara lenta y efectos de sonido electrónicos. Fue la supervivencia de Bruce Peterson, el regalo de cumpleaños de Lindsay Wagner, los niños llorando por la muerte de Jaime, la huella real de André el Gigante. Un espectáculo que cambió para siempre el significado de biónico. Vimos a Steve Austin correr, saltar y levantar cosas imposibles, pero nunca supimos de las verdaderas hazañas que ocurrían tras bambalinas. Un avión reconstruido igual que su personaje. Un piloto convertido en experto en seguridad. Una palabra que se incorporó a nuestro vocabulario. A veces, las mejores historias superan cualquier ficción, y eso es lo que las convierte en leyenda.